del Señor. Así que vamos a hablar de este tema, de la adversidad, de la crisis a la restauración. Quiero que leamos en Isaías capítulo 40, versículo 1. Isaías capítulo 40, versículo 1. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es que en medio de la adversidad Dios trae consuelo. Dile al hermano: en medio de la adversidad Dios trae consuelo. Así como leía mi esposa en el libro de Habacuc, cómo el pueblo y cómo las naciones se han dado al desenfreno total. Y pues en su oración Habacuc pedía pues la misericordia de Dios por esos pueblos, las naciones, los pueblos. A través de la historia vemos cómo Dios trajo juicios a su pueblo por causa del pecado. Y cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de él, ¿sabe qué? Venían consecuencias tremendas. Si usted lee los textos anteriores a Isaías 40, se va a dar cuenta cómo nos hablan cómo, ¿cierto?, Nabucodonosor destruyó Jerusalén y tenía exiliado al pueblo de Israel. Dice en Isaías 39:6: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. En este capítulo 39 de Isaías se anuncian los juicios del Señor contra Israel. Y si usted lee el capítulo 40 de Isaías, Dios habla del consuelo al pueblo. Hasta aquí ellos llevaban 50 años desterrados de sus tierras y viviendo como esclavos en Babilonia. Desde el año 586 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo, Dios permitió que esto sucediera. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia del pueblo. Y aunque el pueblo muchas veces no tenga a Dios como su Dios, el Señor despierta el espíritu para que se den cuenta que muchos de los juicios que son causados a las naciones es por causa del pecado, es por causa de la maldad, es por la desobediencia. Y ahí en el texto que estábamos leyendo inicialmente de Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos en el hebreo Hanán tiene dos interpretaciones. Uno habla de arrepentimiento y la otra parte habla de consolación para los que han sufrido aflicción. ¿Hay alguien aquí que ha sufrido aflicción alguna vez? Levante su mano. Sufrimos aflicción. Sufrimos dolor en cualquier momento de la vida. Pero el Señor nos dice en esta mañana: consolaos, pueblo mío. Habían pasado por aflicción. Dios los había castigado por su pecado y permitió que pasaran por el fuego. ¿Para qué? Para la restauración. Diga conmigo: para la restauración. La segunda parte dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla del Elohim, ¿cierto? Del Dios justo. Es la unión de Dios con su pueblo. Cuando dice pueblo mío, les dice, y luego le dice vuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos saben eso? Él quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros no estamos solos. No, dile al hermano: no está solo.
En nuestras luchas diarias está el Señor. Y Él dice que somos su pueblo, como cuando usted dice mis hijos. Y cuando usted habla de mis hijos, usted está diciendo nadie se meta con mis hijos. Respeten a mis hijos, ¿cierto? Usted desea lo mejor para ellos, los cuida, los sustenta, está con ellos en las buenas, en las malas. Pero no solamente Dios dice mi pueblo, Él dice vuestro Dios. Y cuando hablamos de vuestro Dios, tiene que usted saber que hay un sentido de pertenencia cuando decimos vuestro Dios. Quiere decir, Él es nuestro Dios. Amén. Nosotros somos de Él y Él, sentido de pertenencia. Él es mi papá, yo soy su hijo. Sí, Él es mi hijo, Él es mi papá, etcétera. Así que qué bendición. En el versículo 3 de Isaías 51 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Nosotros tenemos que un consolador, quien está con nosotros a nuestro lado. La Biblia dice que el Espíritu Santo que está con nosotros nos consuela. ¿Cuánto sabe que nos consuela? Es nuestro consolador, es nuestro abogado, es quien está con nosotros todos los días. La Biblia dice en Juan 14:16, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, les estaba diciendo que Él tenía que irse, pero enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros algunos días, para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Diga conmigo: el Espíritu Santo está en mi vida. El Espíritu Santo se hace real en mi vida. Amén. Él nos guía, Él nos habla, Él nos ayuda, Él nos insta. Él está con nosotros en todo momento, en las buenas, en las malas, está con nosotros. Cuida de nosotros, cuida de nuestra vida. En medio de la aflicción y el dolor, Dios está ahí. Él está a nuestro lado. No estamos huérfanos. Aún en tiempos difíciles, Él está con nosotros. En medio del dolor y en medio de la crisis. Así que lo primero, entonces, en medio de la adversidad, Dios trae consuelo. Lo segundo es que Dios ordena hablar al corazón. Dice Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 42 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando usted siente que como que la aflicción viene y se levanta de la aflicción y viene otra aflicción y siente como que no hay descanso en medio del dolor, porque a veces sucede eso en la vida. Pero llega el tiempo de la restauración. Diga conmigo: llega el tiempo de la restauración. En la Nueva Versión, este versículo dice: hablen con cariño, dice allí. Y aquí en esta parte donde dice hablen con cariño a Jerusalén, ponga su nombre, ¿cierto? Ponga aquí su nombre, ¿sí? Hablen con cariño a Juan, a Pedro, a Isaías. Hablen con cariño. El corazón, hermano, representa el centro de una persona, su ser más íntimo. Si queremos consolar a una persona, necesitamos que hablarle al corazón. Y dice aquí que lo haremos suavemente y con
cariño. Dile a dos personas, suavemente y con cariño. El anhelo de Dios es que nosotros podamos ser consolados en nuestra aflicción, que seamos libres de nuestro pecado. A veces somos un poco insensatos y en nuestras palabras, en vez de ser palabras de bendición, son palabras que al contrario hacen sentir mal a la persona que está mal. Eso lo tiene por merecido. Es que usted, eso, bien que le vaya mal. Terrible, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que en vez de maldecir, nuestras palabras deben ser ¿de qué? De bendición. Bendecid y no maldigáis. Así que hoy Dios me está diciendo, dales consuelo por su aflicción. Y aunque hemos pasado tiempos difíciles, sabemos que Dios los permite. Pero Él no se ha ausentado allí, Él ha estado allí con nosotros. Así como cuando quizás un papá castiga a su hijo, ¿cierto? Y le duele. Y de pronto el papá le dice al niño, ¿te dolió? Sí, papá, me dolió mucho. Ay, pobrecito, usted le soba, ¿cierto? Con su manita. ¿Sí? ¿Le soba? ¿Sí? O le pones la mano suavecito. Dice, ay, hijitos, yo sé que te dolió. Yo sé que es duro esto, hijo. Sí, pero es que las causas de la desobediencia y eso. No está bien. Y pues entonces usted lo bendice. Así que nosotros no estamos solos. Él está y nosotros estamos con el Señor. Y a veces viene el dolor y viene la aflicción. Pero el Señor nos habla de consolarnos, de levantarnos, de que quitemos la tristeza. El versículo 2 continúa diciendo, ahí ese mismo versículo de Isaías 42, la segunda parte del versículo dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. ¿Qué habla de aquí? Dice que su pecado ya es perdonado. Y luego dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo primero que dice el Señor aquí en este versículo es que ha llegado el momento de su liberación. Y yo te digo en esta mañana, hermanos, ha llegado el momento de su liberación. Amén. Ha llegado el momento de salir del exilio, de la servidumbre. ¿Cuántos años quizás sirviendo al mundo? ¿Cuántos años quizás sirviendo al enemigo y sirviendo al pecado, hermanos? Dile en esta mañana, ha llegado el tiempo de dejar eso. Ha llegado el tiempo de salir de la esclavitud, de ser esclavo del vicio y del pecado. Dígale, Señor, ya no quiero eso para mi vida. Ha llegado la liberación. Dile a dos personas, ha llegado la liberación. Lo segundo que veo aquí en este versículo es que dice, su pecado ha sido perdonado. ¿Sabe por qué? Jesús ya pagó por ti. Él ya pagó por ti, Él ya pagó por mí. Y no tienes por qué seguir siendo esclavo del pecado y viviendo en condenación, pensando en que no hay solución. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero ninguna condenación hay. A veces sentimos que, el pecado, es que yo hice en el pasado esto, y entonces el enemigo me recuerda toda esa cantidad de pecado y me dice, usted no tiene solución. Pero el Señor dice, tu pecado ha sido perdonado. Olvídate del pasado. Si el mismo Señor nos dice que Él lanzará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados, ¿y sabe qué dice? Y dice, nunca más se acordará de ellos. ¿Por qué nosotros estamos recordando cada rato el pecado cuando ya ha sido perdonado? Dile, hermano, olvídate del pasado. Jesús desea tu libertad y debes aceptarla hoy. Si tú te has acostumbrado a vivir en servidumbre y piensas que no puedes salir de allí,
el Señor te dice, ya es tiempo de salir. Dile al hermano, ya es tiempo de salir. Él ya pagó la deuda por nosotros. No necesitamos seguir sacrificando nuestro cuerpo. ¿Sabe qué? Como lo hacían y como lo hacen mucho, pagando penitencia por el pecado que Jesús ya pagó. Y entonces alguien le dice, tiene que hacer tanto, no sé qué, y tantas penitencias, y subir de rodillas, y bajar, y hacer esto para ser perdonado. No necesitamos esto. Jesús ya pagó por nosotros un precio muy alto. Amén. En Isaías 43, 25 y Miqueas 7, 19, estos dos versículos dice, Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y el profeta Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Estaba hablando del versículo 2 de Isaías 40 y le decía que lo primero de esto es que ha llegado el momento de su liberación. Lo segundo es que su pecado ha sido perdonado. Pero lo tercero de este versículo dice, doble ha recibido de la mano de Jehová por su pecado. La aflicción y el dolor por el pecado. Vivir en el pecado, sufrir en él. Señor, ya han sufrido el doble por su pecado. Y Dios ve la aflicción y hoy nos dice, ya basta. Anhela tu libertad, no sigas en esclavitud. Seguir ahí es ir hacia la muerte, como dice la Biblia. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Su pecado es perdonado. Ya ha llegado el momento de la liberación. Lo tercero que Dios desea hacer con nosotros en medio de la crisis es que debemos enderezar los caminos torcidos. Dile al hermano, hay que enderezar los caminos torcidos. Reparar lo que está mal. Recordemos entonces, en medio de la adversidad, Dios trae consuelo. Segundo, Dios ordena hablar al corazón. Y lo tercero es enderezar los caminos torcidos. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Voz que clama en el desierto. Hay un llamado de parte de Dios y el Señor nos dice, preparad camino a Jehová. Enderezar el camino de nuestras vidas, nuestros corazones, lo que se ha perdido, la santidad, la oración, la búsqueda de Dios, su palabra, la alabanza. Y debemos prepararnos cuando nos llame o cuando venga por nosotros. Versículo 4 habla de los obstáculos que nos impiden avanzar. Dice, todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es como pavimentar los caminos. Es eso, así más o menos. Alistar el camino para recibir al Señor. Las trochas de nuestra vida, que lo alto se baje, lo que está abajo se suba, lo rústico se allane. Amén. La falta de fe, esos pecados ocultos, inconfesos, esa actitud hostil, todo lo que causa dolor se ha quitado. Despejar el camino.
Si usted mira el proceso de construcción de una carretera, sucede eso. ¿Sí? Ustedes ven que hay cosas así. Usted dice, no, lo alto hay que bajarle un poquito porque está muy alto. Y lo que está muy hondo hay que levantarlo para que el camino sea recto. Y no vaya usted a hacer esto, ¿no? Aunque hay carreteras así, ¿cierto? Suben y bajan en difícil, quizás terrenos. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros que Dios está esperando que nosotros preparemos el camino para que Él pueda venir a nuestra vida. ¿Puede decir amén? Dile, hermano, hay que preparar el camino. ¿Qué cosas lo tienen a usted en la profundidad? Cosas que dice, yo no puedo salir de allí. El Señor le dice, sal de allí. Pavimente su camino. Enderece lo que está torcido. Deje la mentira, deje el engaño, deje la inmoralidad sexual. Deje de hablar mal. Que sus palabras sean de bien, sazonadas con sal, dice. Que podamos agradar al Señor con nuestras palabras. Que bendigamos, que no maldigamos. Que nuestra vida sea de bendición para otros. Amén, dice hermano. Después de experimentar la crisis, la soledad, la adversidad, lo que en verdad debemos anhelar es, este es el cuarto punto, que nos preparemos para glorificar a Dios. Ya hermano, nos preparamos para glorificar a Dios. ¿Cuántos desean glorificar a Dios? De un aplauso al Señor en esta mañana. Después de este proceso de que Dios trae consuelo a nuestra vida, de que si Dios ordena hablar al corazón, que debemos enderezar los caminos torcidos, lo que el Señor quiere es que nos preparemos para glorificar a Dios. Y por eso el profeta Isaías en el 45 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Todo lo que impedía servir al Señor debe quedar atrás. Y nosotros debemos desear experimentar su gloria, su presencia, hermanos. Y se manifestará la gloria de Jehová. Qué bueno poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice el texto, toda carne, toda la humanidad debe sentir eso, hermanos. La presencia del Señor la verá. Podremos ver su gloria, sentir su presencia. Porque Él lo ha dicho, dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Con eso debemos estar seguros de que va a suceder, hermanos. Amén. Su palabra es verdad y así lo hará. Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice el profeta Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice allí? ¿Permanece para qué? Para siempre. Dice, el hombre es como la flor del campo, crece, florece y luego se marchita. Nacemos y un día vamos a morir, pero la palabra nunca dejará de ser. Así que Dios nos da esperanza. Nosotros podremos fallar, pero Dios no nos fallará a nosotros. Amén. Tenga esa certeza. Dios no nos fallará a nosotros. El glorificar a Dios, el amarlo, el obedecerlo, nos lleva a un quinto aspecto, y es a la proclamación de su palabra y su tierno amor por nosotros. Dice Isaías 49, la Nueva Traducción Viviente, dice, oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte,
oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Proclamar con fuerza, hermanos. Lo primero que dice aquí en este versículo es la urgencia de proclamar las buenas noticias. En medio de malas noticias están las buenas noticias. En medio de un mundo perverso y adverso y de todo lo que está sucediendo en Colombia con el presidente y todas esas cosas que están sucediendo allí, detrás de todo esto, el Señor dice: proclamen las buenas noticias. Proclamen que el Señor viene por su iglesia. Proclamen que el pueblo debe arrepentirse, que deben dejar su pecado, que deben separarse de las cosas malas. Dice: súbete a una montaña, dice, moverse a cumplir su misión. Yo creo que debemos movernos a cumplir la misión. Yo creo que es bueno que sacuda un poquito a su hermano, no lo vaya a estrujar, sacuda un poquito, de súbete a cumplir la misión. Y de proclamar con fuerza, dice, grita desde las cimas, grita lo más fuerte, grita, no tengas miedo, 3 veces dice aquí. Lo tercero que habla aquí es del mensaje de salvación. Dile a las ciudades, dice, dile a las ciudades las buenas noticias. Aquí viene tu Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Levántate, porque el Señor está diciendo, Él está a cargo. El Señor hará lo que Él dice que ha dicho que hará. ¿Y cuántos saben que Dios está aquí para ayudarnos? ¿Cuántos saben eso? Él está aquí para ayudarnos. Aleluya, sí, aplauda al Señor. El castigo y la servidumbre ha terminado. Su tierno amor está con nosotros. Dice el versículo 10, y ahí de Isaías 40. Dice, el Señor viene con fuerza, regirá con poder, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede, trae bendición para cada uno, no por lo que merezcamos, sino por su gracia. Diga conmigo, por su gracia. Amén. Y el versículo 11 dice, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. El Señor es nuestro pastor. Amén. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Deleitémonos en el Señor. Pidamos al Señor en esta mañana que nos ayude. La adversidad de la crisis, pero de la crisis tiene que llevarnos a la restauración, porque el pueblo de Israel, llevado cautivo, no aprendían del castigo y seguían en castigo y seguían en servidumbre, sirviendo a los dioses paganos y a la idolatría, como leía mi esposa, ¿cierto? Todo eso lo hacía el pueblo de Israel. Y nosotros no podemos seguir sirviendo al mundo cuando conocemos del Señor. ¿Cuántos conocen del Señor? ¿Cuántos conocen al Señor? Eso es, amén, es mejor, ¿cierto? Porque muchos conocen del Señor, pero conocer al Señor es diferente. Es entablar con Él una amistad, una intimidad, es obedecer, es saber buscar al Señor. ¿Sabe, hermanos? Hoy en día, o mejor, hoy es un día muy especial. Y el Señor nos está invitando primero a consolar, a que nosotros tengamos consuelo en medio de la crisis, que lo hagamos con ternura, que enderezcamos los caminos torcidos, que nos preparemos para glorificar al Señor.
que proclamemos su palabra a gritos, con urgencia. Súbanse a los montes, griten duro. Proclame la palabra a sus compañeros de universidad, a los compañeros de trabajo, a los compañeros allí, hermanos del estudio, a sus amigos, a sus familiares. No se quede callado. Dile, hermano, no se quede callado. Él está con nosotros. Él es soberano, poderoso, reina con poder. Y yo te digo hoy, prepara tu corazón y anhele su presencia. Póngase de pie en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Allí en sus casas también háganlo, hermanos, los que están en sus casas, su trabajo o manejando un vehículo, hágalo en esta mañana. Levante sus manos, hermanos, levante sus manos. Yo voy a pedir, por favor, que todos nos pongamos de pie, por favor. Voy a pedir, por favor, en este momento, hermanos, pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Si alguien está enfermo, quédese sentadito, está bien, tranquilo. Pero el resto, pónganse, los niños pónganse de pie también, a ver, eso. Vamos a ser obedientes en esta mañana. Y vamos a proclamar al Señor que Él es el Señor todo soberano. Por eso el Señor nos llama aquí que debemos preparar el camino del Señor. Y preparar el camino del Señor es porque Él está y ha anunciado que viene por su iglesia. Y dice que nosotros debemos preparar el camino al Señor, usted y yo. Preparemos el camino para el Señor en esta mañana. Enderecemos lo torcido, que lo alto se baje, que lo que esté abajo se suba, que se allane el camino, que lo que está allí turbulento o áspero se allane, dice el Señor. ¿Qué cosas en tu vida tienen que enderezarse? Sabe, hermanos, con mi corazón, con la presencia del Espíritu Santo en este lugar, con el temor que se debe tener a Jehová y al Señor, usted cierre sus ojos. Por un momento, dile: Señor, examina mi corazón. Usted mismo, como el que se mira en un espejo, mírese hoy. ¿Qué hay allí? ¿Qué cosas no han permitido que la obra del Espíritu Santo se haga real en su vida? ¿Qué cosas lo han alejado del Señor? Sus amigos, los que usted llama amigos, quizás, que viven en el mundo y el pecado. El amigo nuestro debe ser Jesucristo. Apártese de las malas amistades. Aléjese de lo que lo puede contaminar. La Biblia nos dice: y no toquéis lo inmundo, el pecado. Es hora de reflexionar. Es hora de regresar. Es hora de confesar. No voy a hacer pasar por el tiempo aquí adelante a los hermanos, pero sí vamos a hacer algo. Usted que hoy ha escuchado este mensaje de restauración, que dice: Señor, debo enderezar esos caminos torcidos, eso que no está bien en mi vida. Levante su mano derecha. Y dile: Señor,
aquí estoy. Me presento ante el que todo lo sabe y todo lo ve. Aunque ante aquel que sabe lo oculto y vergonzoso de mi vida, para confesar, Señor, que he pecado contra ti. Perdóname, dile, Señor, perdóname. Saca, Señor, lo sucio de mi corazón. Allana el camino de mi vida. Preparo mi corazón para cuando tú vengas, Señor, el camino esté libre, listo para que tú vengas, Señor. Perdóname. Abre tus labios, hermano. Si quieres hacerlo audiblemente, hágalo en esta mañana. Hágalo, 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 hágalo en esta mañana. No se quede callado. Dile, Señor, perdóname. Límpiame mi soberbia. Quítame la ira. Quítame el rencor. Quítame el odio hacia las otras personas. Sácame del lodo. Limpia mi pecado.